Te quería preguntar sobre tu corto. Tu corto, quiero que me cuentes cómo fue todo el proceso de escribirlo, de, de encontrar la gente para hacerlo y de dirigirlo, ¿no? O sea, eso por un lado, y qué es lo que tú quieres decir como director, ¿no? Como artista, a dónde vas, ¿no? Que es importante saber porque tú eres una persona que tienes como, digamos, algo que decir, ¿no? No es un producto, digamos, comercial, ¿no? En realidad viene por esta cosa que hemos hablado del actor fetiche. Había un amigo el protagonista, con quien nos hicimos amigos, todo. Entonces él me decía, o quería como que esto, escribe algo para yo actuar, quiero ser protagonista. Entonces, un poco que tenía la historia, a él como tenía el protagonista, entre comillas, o sea, la cara del protagonista, y una historia que surge de una cosa, de un recuerdo mío de mi niñez, y a partir de ese recuerdo pues construir toda la historia que es el corto Checoslovaquia, ¿no? Para contarte así la historia, a grosso modo, para la gente, es la historia de un mototaxista, de un mecánico mototaxista, que tiene su taller en un pueblito del norte, en un pueblo X en el norte, y entonces él vive, pues está en su taller y tiene un ayudante de su taller con quien establece una especie de relación clandestina, ¿no? O sea, una relación homosexual ahí, pero que a la vez es como su forma de él asumirse, porque él obviamente vive en un pueblo de interior, de modo taxista, todo el arquetipo machista de provincia del norte, entonces como que él tiene que de construir eso para poder para poder asumirse, ¿no? Finalmente como una opción sexual disidente dentro de una sociedad muy machista. Esta historia de amor yo siempre la comparo con Brokeback Mountain, ¿no? La película de los vaqueros, gays, ¿no? Como esta historia del vaquero, como también vaquero, arquetipo de vaquero que termina teniendo una relación Claro. prohibida, clandestina, ¿no? Que va contra la norma, es una salida del armario, es una asumirse del personaje. Claro, digamos que es un conflicto interno, es tan difícil, digamos. Un conflicto interno. Es un conflicto interno contra la sociedad, digamos, ¿no? Que te impone. Claro, exacto, pero él se termina, ¿no? La historia es que él salga, no se asuma, ¿no? Y que este personaje, este chico que trabaja con él, lo ayude un poco a salir, ¿no? A asumir cosas que él no quería asumir. Esa es la historia, sí, a grosso modo, y entonces yo siento que yo tenía un recuerdo de mi niñez sobre un partido de unas olimpiadas, era muy chiquito, de un país que se llamaba Checoslovaquia. Perú jugó contra Checoslovaquia en unas olimpiadas de fútbol y entonces un partido que era, creo, para pasar a la final, algo así en la época que existía Checoslovaquia, como Checoslovaquia ahora ya no existe. Claro, 88 más o menos, algo así. 88, estaba muy pequeñito, pero sí, 88, por ahí, 89, el mundial, claro. No sé el mundial, creo que era por ahí, 89, 91. La cosa es que se me quedó grabado este nombre de este país, no sé por qué, me pareció un nombre como si me dijeran, qué sé yo, no sé, me pareció un nombre exótico. Claro. Y en algún momento, no sé por qué, se me quedó grabado el nombre, y yo dije en algún momento, pues, conoceré. Y resulta que en el 2017 estaba en España, fui a Europa, y viajé y llegué a la República Checa y a Eslovaquia, que ahora está dividido en dos. Ah, mira. Y cuando conocí la verdadera Checoslovaquia, que yo había sonado en mi niñez, y dije, mira, ya la conozco. En realidad, mientras estaba ahí, empecé a construir la historia, porque tenía el protagonista, porque ya de amigo me decía, vamos algo. Lo tenía en la cabeza, la cara del protagonista, entonces tenía esta cosa de Checoslovaquia, estaba en Checoslovaquia, voy a escribir algo que tenga que ver con esta cosa de Checoslovaquia. Entonces empecé a pensar en el recuerdo. Entonces puse ese recuerdo de mi niñez que hablo de ese nombre de ese país, se lo pongo al personaje y a partir de ahí construyo. Te hago una pregunta así un poco sobre la marcha. Es muy común ahora que el cine, el director sea escritor.
y muchas veces productor Sí. y a veces hasta mismo actor, ¿no? Yo te quiero preguntar por la Bueno, primera sí. parte, ¿no? La primera parte, que sería el guión. ¿Tú crees que el guión, el ser guionista, es un oficio que acá en Perú no se le da bola? Aquí en el Perú y sobre todo en regiones, más que nada en el interior, bueno, y en el Perú en general, creo que la dupla director-guionista es lo más común, ¿no? Entonces, generalmente el guionista, el que escribe la historia, dirige su historia, ¿no? Porque se la imagina como la quiere y todo el rollo. Pero en otros, en sitios donde hay una industria de cine, una industria audiovisual, como puede ser en Europa, en Estados Unidos, en Argentina, Brasil, aquí en Latinoamérica, creo que sí está separada esa figura, ¿no? El guionista es el guionista y el director es el director. Entonces, no necesariamente tiene que ser director guionista, ¿no? Hay más cine, digamos, de autor o ya el guionista, hay más guionistas, digamos? En donde en Perú. Ujú. En el Perú yo creo que todavía hay más cine de autor, o sea, bueno, cine de autor, no sé si llamarlo cine de autor, pero yo creo que más es cine de director guionista. Claro, claro, porque yo dije cine de autor por tirar un concepto un poco Sí, vago, claro, ¿no? una terminología, Pero, pero sí, yo creo que sí, que aquí en el Perú prima un poco más lo del director guionista. Creo que generalmente los guionistas, los directores son guionistas, dirigen sus guiones, o ¿y tú sea, crees que esta combinación es necesariamente buena? no necesariamente, porque hay veces en que tú simplemente quieres escribir una historia y no te interesa dirigirla o te interesa que otra persona la dirija, ¿no? Yo tenía un amigo, por ejemplo, en el máster en España, un amigo español, que escribió una historia que me pareció súper bonita, su historia, súper chévere, pero él no tenía la más mínima intención en dirigirla. Porque es muy difícil, o sea, son dos cosas muy Alguien la difíciles de quiere hacer. dirigir, bacán, yo se la doy, pero yo no la quiero dirigir, no me interesa. Entonces, claro, es difícil, por eso te digo, es doble chamba. Como chamba de idear la historia, los actos, los plot points, generar todos los personajes, armar toda la dramaturgia de la historia y ahora esa dramaturgia llevarla a imágenes, ¿no? Con una propuesta visual, con una propuesta de panel de colores, con una propuesta de iluminación, que ya es lo que hace la realización. Claro, ahí pasaríamos a la segunda pregunta. Entonces, después que tuviste el corto, que por lo que entiendo nació desde hace mucho tiempo, Claro, ese es el proceso eh, de escritura. el proceso de escritura, luego, ¿cómo fue que ya pasaste a ser director de un proyecto? Yo sí soy director guionista, en el sentido que los guiones que escribo los quiero dirigir yo, yo los hago para dirigirlos, no para que los dirija otra persona, sino los dirijo yo. Para terminar con todo el proceso, escribí la historia, terminé, llegué a Perú, volví a Perú, en Perú terminé de aterrizar la historia, que la tenía un poco así como en esto, la terminé de aterrizar aquí, conocí a un amigo que fue el productor que me ayudó en esta etapa, presentamos el proyecto, armamos la carpeta, armamos el proyecto y ganamos el fondo, entonces con lo cual dije, wow, ya ahora pues Genial. a hacer, ¿no? Genial. Y a partir de ahí ya viene la parte de ya para plasmar el corto, ya grabarlo, realizarlo, que ya es toda la parte de ver la propuesta visual, ¿Cuántas páginas tenía tu guión? el guión se quedó, bueno, hubieron varias versiones, ¿no? Pero la versión final se quedó como en 14, creo. 14, son más o menos unos 14 minutos, 13 minutos. 15 páginas, pero a la hora de cuando ya grabamos esas 15 páginas y hicimos el primer corte en edición, el primer corte en bruto, de todo el material así, siguiendo escrupulosamente el guión, y salió 30 minutos. Y dijimos, puta madre. Obviamente después hemos volado, pulido, y ahorita está en 20. La Sí, claro, preproducción de esas 14 páginas, ¿cómo fue? fueron meses, o sea, tuve momentos en que fueron como altibajos porque tuvimos un intento fallido de rodaje en agosto del año pasado, hace un año justo. Hubo una situación ahí que se descontroló un poco porque un poco la inexperiencia de este productor nuevo y un poco la mía porque yo
no había gestionado un presupuesto de envergadura del fondo de la DAFO, ¿no? O sea, de un presupuesto más o menos grande. Obviamente hemos hecho proyectos más pequeños, contigo hemos hecho proyectos más pequeños, ¿no? más independientes, más fuera de... Pero ya tener un proyecto con una envergadura, con sin rendir cuentas a nadie, digamos, con nosotros. Claro, exacto. Más libre, ¿no? En cambio aquí sí teníamos que medir todo, porque todo tenía que estar fiscalizado y una fiscalización y todo eso. Entonces, creo que todas esas cosas pues hicieron que se planteó una propuesta de rodaje para agosto, pero no se llegó porque faltaron muchas cosas que se terminaron de, un poco como te dije, la inexperiencia de manejar un proyecto de envergadura nos jugó un poco en contra, entonces se tuvo que replantear y postergar ese rodaje para enero de este año justo. Y en ese interín hubo cambios en el equipo de producción, entonces terminamos planteando pues planteando cosas. Se replantearon cosas a nivel de guión también, porque el guión, la versión que se iba a grabar en agosto era una versión tenía como 18, 19 páginas agosto. Entonces iba a ser más larga. Entonces tuvimos que replantear cosas para también ajustar presupuesto, porque veíamos que el presupuesto que teníamos o sea, en realidad el corto requería un presupuesto mayor al presupuesto que teníamos de la DAF. Entonces tuvimos que ajustar el guión para ajustarnos al presupuesto real, porque si no era imposible grabar el corto. Y dime, en ese sentido por ejemplo, yo he hecho cine independiente siempre. Claro. El cine independiente cuando escribes te reduce mucho las posibilidades, bueno, y bla, bla, bla. Obviamente que si tú tienes un presupuesto, no vas a escribir una escena de un avión explotando en el aire, ¿no? Porque no. Te mata, ¿no? Pero, digamos, costos reales, hablamos hace un rato de que la gente caminaba en su estómago, según la cantidad de gente que tengas, uno de los costos fuertes es el catering, aunque parezca mentira. Y bueno, sí, el catering es fuerte, pero en realidad en el cine, yo creo que en el cine concretamente regional, en provincia, en el Perú, el costo más fuerte es el alquiler de equipos, ¿no? Porque no hay, o sea, no hay una maleta de lentes buena, o sea, no hay una cámara buena cerca, tienes que traerla de Trujillo o de Lima, en todo caso, que es caro. Traerte una maleta de lentes de Trujillo, de Lima, es caro. Traerte un dolly, quieres algo en un escena donde quieres un dolly, traerte un stain, traerte ciertas cosas de luces también, requerimientos, que es el gran meollo, ¿no? En el cine que se hace en provincia, o sea, claro, lo puedes resolver con cosas acá, se resuelve, pero si hay si se plantea una producción, ¿cómo se llama? Ya que hay un presupuesto, ya que hay un fondo, entonces planteas que tener unos requerimientos técnicos mínimos, y esos requerimientos creo que es lo más difícil de conseguir en el cine en regiones, ¿no? Conseguir lentes, una buena maleta de lentes, no un DOL y cosas así. O sea, no, digamos que no hay infraestructura, digamos, porque... No hay. A ver, yo te entiendo desde el punto de vista de director de fotografía. Entonces, como director de fotografía, yo sé que, así como las notas musicales, no tenemos muchos tiros de cámara, ¿no? La cámara va arriba, abajo, izquierda, derecha, seguimiento, ¿no? Que vas para acá, y el plano Hitchcock, ¿no? Que tienes que tener un buen foquista. Y luego, si quieres una grúa, si quieres un dron... Claro, dolly, etc. Claro, si quieres un dolly o si quieres un pan, o sea, comienzas a subir mucho por el tema de equipos. Por otro lado, también hay gente que se pone la cámara al hombro y hace naturalismo, ¿no? Es válido, todo es válido. O sea, la forma como tú cuentas una historia es válido. Tú puedes contar una historia con un celular y con seguimientos y movimiento, o cámara quieta, eso es válido. O sea, cada uno tiene es válido tu lenguaje, es tu lenguaje. Claro, lo que pasa es que en Checoslovaquia sí que yo quería una propuesta más elaborada, ¿no? A nivel del lenguaje.
Sentía que era la oportunidad, que eso era lo que el corto quería, lo que se necesitaba para el corto. Yo te iba a preguntar hace un rato, yo jugando un poco a que no sé, ¿no? Te digo, 14 hojas, medio año para 14 hojas, cualquier persona común no entendería eso, ¿no? O sea, ¿cuánto trabajo hay para hacer un audiovisual en realidad? No, es toda una chamba. Esas 14 hojas son muchos planos, son muchos días de rodaje, no es un día, o sea, son mínimo 4 o 5 días, una semana de rodaje, son una cantidad de planos por día, de escenas por día y una cantidad de planos por día, una cantidad de locaciones, no es que todo sea en una sola locación, una cantidad de locaciones, una logística para acceder a esas locaciones, para poder que el equipo vaya, una logística de transporte, una logística de movimiento, una logística de comida, de catering, entonces no. Y cuéntame, mira, también hay un tema, tú me dices que hubo un amago de hacer el corto y no salió bien y hubieron cambios en el guión, cambios en el equipo. Tú como director, ¿cómo bajas a alguien del equipo? O sea, porque es grupo humano, ¿no? ¿Cómo es el tema de Bueno, los errores, digamos, en un equipo? fue también por mutuo acuerdo, no fue una cosa como, ¿no? Porque sentíamos que esta persona no funcionaba, estaba como un poco... Todo el mundo se da cuenta que no, no funciona. y no funcionaba, entonces decidimos, pues, optamos por otra, opté por un cambio en la cabeza de producción. En un momento fue una decisión dura porque tuvimos que suspender un rodaje que estaba ya, se estaba planteando, ¿no? ¿Cómo llegas a suspender un rodaje? O sea, ¿cómo es una decisión difícil? Obvio, pero se tuvo que suspender cuando el rodaje ya estaba más o menos no encaminado, o sea, se había decidido tener ciertos equipos, se había hablado, ya se había reservado los equipos para tal fecha, se habían reservado, incluso habían comprado algunos pasajes que se tuvieron que devolver, o sea, hubo toda una cosa ahí Bajón, ¿ah? de bajón, sí, fue duro, esos días fueron hace un año justamente, pues, fue bastante duro porque no se pudo grabar, no se pudo, pasaron varias cosas y no se pudo y tuvimos que replantear. Ahí fue cuando dijimos, yo tuve que decidir replantear y darme cuenta de que quizás no me funcionaba, que no me funcionaba la persona que estaba en ese momento en producción. Entonces, necesitaba... ¿Qué fue lo mejor? ¿Qué fue lo peor que pasó? ¿Cómo fue que llegaron a destino, no? O sea, ¿cómo fue que terminaron de hacer o se colgaron escenas? ¿O qué tuviste que hacer tú como director que te hizo Bueno, que llevaras al final este rodaje, ¿no? Que llegaras al final del rodaje. bueno, el rodaje funcionó porque planificó, se redujo escenas, se redujo un día también porque al principio eran 5, pero se redujo a 4, se hizo más accesible porque ya era un día menos de alquiler de algunas cosas, de equipos, entonces se hizo más accesible y no, no se quedó colgada ni una escena, no se quedó, se grabó todo. Se quedaron colgados como algunos planos así de transición, que quería hacer algunas cosas, pero así escena entera no, se hizo todo. Creo que lo más difícil es el tiempo, ¿no? Porque, pucha, tú dices de 6 a 6, ya bacán, pero de 6 a 6 se te va el tiempo y en realidad uno debería tener un rodaje holgado, ¿no? Para que tú tengas esa capacidad de margen de maniobra, ¿no? Decir, oye, vamos a hacer este plan, a ver, veamos acá, tiremos esta cosita, no sé qué. Entonces, como que tener ese margen de maniobra que te dice, no te pongas tan creativo, ¿no? Porque en ese momento no tienes tiempo, o sea, como que tienes tiempo muy marcado de no te pongas creativo porque ya nos jodimos, no grabamos, se queda colgado una serie. Es que realmente los presupuestos que manejamos en regiones para una producción grande, me refiero, ¿no? Para una producción mucho más grande, los fondos que nos da el Estado realmente para la región es bien ajustado, porque no te permite tener un rodaje holgado, un rodaje, creo que lo más complicado, el rodaje por ejemplo, fue como el corriendo, ¿no? Porque ya teníamos que correr a otra locación, o porque se nos iba el tiempo, me quedaba así, perdíamos una escena, perdí planos, que he perdido transiciones que necesitabas para darle un respiro, para en algunas escenas tener detalles, perdí detalles, perdí algunos planos, ¿no?
Pero bueno, es parte del aprendizaje también. Y tú si pudieras volver atrás, entre comillas, ¿no? Y te dan el presupuesto ya, ¿no? ¿Qué harías, digamos, qué cambiarías para que la cosa para que tengas ahora los planos que necesitas, ¿no? Ya que me dices que te faltan algunos. ¿En qué Yo falló? creo que ajustar el guión realmente, porque hay escenas que hay en el corte que hemos hecho, el corte que está quedando ya al final, se han volado dos escenas. O sea, son escenas que hemos grabado por las puras, que no se han usado al final. Entonces yo creo que es un afinamiento de guión realmente, ¿no? Entonces creo que eh, si yo volviera atrás, como dices tú, pues afinaría más el guión y posiblemente pues esa escena que no se grabó, esa escena que se grabó y que no se ha utilizado, ese tiempo se ha usado para tener estos Claro. planos que me hubieran ayudado mucho más. Entonces, digamos de que lo más difícil para ti ha sido la administración del tiempo. En parte sí, yo siento que de mi experiencia ha sido un poco la administración del tiempo de esta rodaje de Checoslovaquia, ha sido la gestión del tiempo, sí, más que nada eso ha sido como la parte más difícil, ¿no? Y lo que más me ha costado. Pero yo te digo, si no hay equipos, ¿eso significa que tampoco hay técnicos? No hay gente especializada, hay gente como empírica, pero no especializada. Entonces, si tú trabajas una producción que quieres que tenga una cierta factura, un cierto, ¿no? Que tú consideras que ese producto tenga una cierta factura para poder tener un recorrido internacional, etc. No sé, bueno, si crees que el producto necesita una cierta factura, pues entonces necesitas gente especializada, ¿no? Porque si no hay gente especializada, pues el foco se te va a ir, no van a saber setear la cámara, El audio. van a tener seteos básicos, van a tener problemas de audio, y luego va a ser un desastre, entonces puede haber mil errores. Entonces, claro, necesitas como gente especializada, ¿no? Profesionales, gente como física, ¿no? Y eso es lo que no hay en provincias, no hay gente como especializada como oficio, con horas de rodaje. Claro, que sepa resolver, que sepa darle la... Que sabes que eso es muy, muy interesante, cómo muchas producciones, solamente por la iluminación, terminan pareciendo un programa de televisión, ¿no? Exacto, por supuesto. Solamente por la iluminación, ¿no? Como un audio que está mal hecho, parece que el actor está más lejos, más cerca. Hay cosas que son muy finas, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, si tú pudieras, nuevamente, no vuelvo a la pregunta, mover presupuestos de un lado a otro, ¿no? ¿A quién le quitarías y a quién le pondrías más presupuesto? Porque es mover presupuestos, ¿verdad? Un poco. O eso lo hace producción, digamos. Me pongo a pensar, en lugar de conseguir un dolly, hacemos todo con Steady, pero tenemos que traer el operador de Steady, que es un problema, ¿no? Entonces, no, hacemos con otra cámara, pero si no tenemos el dolly, no podemos poner un lente largo, porque si le pones un lente muy tele, se mueve todo. Entonces, cómo mueves los presupuestos? El director tiene que saber un poco de todo, ¿o no? Sí, es verdad, pero en realidad esa chamba del productor. O sea, el productor es el que resuelve, gestiona, saca presupuestos, negocia, cierra acuerdos. Esa es su chamba, esa es su chamba. En realidad, ahí sí yo sí considero que hay una división muy clara. Y yo, por ejemplo, yo no soy partidario de que un director haga productor, guionista, o sea, no. Un director no puede, en rodaje, asumir todos los cargos de cabeza como productor, guionista y encima actor protagonista. O sea, no puedes. Eso no puede, ¿por qué? Porque estás atentando contra tu propia película. O sea, y eso se va a traducir en ¿qué? En el resultado del trabajo. Vas a ver un trabajo pues, no bueno, o sea, un trabajo que pudo haber sido mejor. ¿Por qué? Porque tú en el momento del rodaje, yo creo que el director tiene que estar concentrado en su chamba como director, que es ver su encuadre, dirigir a sus actores, ver su arte, coordinar, para estar ahí. Y el productor es el que tiene que ver toda esa guada de que llegue el dolly a la hora, que cuánto va a cobrar, que si tengo plata para pagar al transportista, que si no quieres pagar un imprevisto, tengo una caja chica para pagar el imprevisto. Entonces, claro, esas cosas el director no puede estar viendo.
yo considero que al menos esos dos cargos, el director y el productor, tienen que estar separados. Muy interesante. Siento que desde mi experiencia, y he visto experiencias en las cuales se ha hecho el productor y el director ha sido el mismo, siento que desde mi experiencia de todos los proyectos en los que he participado, creo que sí que tienen que estar muy separados esos dos cargos, porque si no, es un caos. Mientras estoy haciendo mi escena, no puedo estar pensando si vamos a comer, que si van a armar la carpa, que si el dolly no llegó, que si tengo que pagar gasolina, que si el transporte, no sé qué. No puedo, pues no puedo. Porque para ti, el papel del asistente de dirección, ¿cómo lo ves? No, el asistente de dirección es importantísimo. Es que el primer asistente de dirección es el que te ordena el rodaje. O sea, es la persona, es tu mano derecha, es el que te ordena el rodaje, es el que te está ahí controlando los tiempos, el que te hace tu plan, el que coordina con el productor y con el jefe de producción, vamos a parar a tal hora, tráeme a tal, trae a tal persona, que estén listos, anda vistiéndolos. Claro, entonces la dirección es fundamental, para mí es una pieza fundamental en un rodaje, ¿no? Sí, es una pieza fundamental porque es necesario, porque que es la persona que te organiza el rodaje, ¿no? Claro. Si no hay un asistente de dirección, tu rodaje puede ser un caos. Claro, es importante. Te pierden escenas, no sabes a qué hora vamos a acabar para comer, no tienes el actor, tiene que estar a una hora, claro. los otros personajes, la locación, no cerrar la calle, coordinar con producción varias cositas. Interesante, claro. Sí, finalmente, como hemos conversado, el cine y bueno, este trabajo es de confianza, ¿no? Imagínate, no creo que tú puedas dirigir si no confías en tu productor ni bueno, en tu asistente de dirección, ¿no? Asistente de dirección, evidentemente. Totalmente. Sí, es de confianza y de complicidad, ¿no? Que tiene que haber química, conexión, ¿no? Conexión.